Shigeo Kageyama, más conocido como Mob, es uno de esos personajes que parecen simples a primera vista, pero mientras más lo conoces, más te das cuenta de lo rotos, complejos y humanos que pueden llegar a ser. Su historia no es la de un héroe que lucha por la justicia. Tampoco es la de alguien que quiere salvar el mundo. Es la de un chico que solo quiere aprender a vivir sin lastimar a nadie. La de uno con un poder inmenso, que teme más que nada a sí mismo. Mob no siempre fue así. De niño, era un chico bastante expresivo. Jugaba en el parque con su hermano menor, Ritsu. Se reía, se emocionaba. A veces los acompañaba Tsubomi, la niña que desde entonces se convertiría en su motor emocional. Shigeo usaba sus poderes psíquicos para impresionarla, para llamar su atención. Era un gesto inocente, un intento infantil de encajar, de destacar, de ser amado. Pero Tsubomi era una niña difícil de sorprender. Se aburría rápido, y Mob, aunque no lo sabía aún, empezaba a experimentar su primera frustración afectiva, cuando te esfuerzas mucho por agradar. Y aún así, no es suficiente. Es una experiencia devastadora. Porque cuando uno invierte energía en agradar, en mostrar la mejor versión de sí mismo, lo que pone en juego no es solo un resultado, sino el propio valor personal. Y cuando la respuesta es no, el golpe no va solo al ego, va al corazón. Desde una perspectiva psicológica, especialmente en la infancia y adolescencia, esa experiencia puede generar lo que se conoce como internalización del rechazo. En vez de pensar, ella no me eligió, el pensamiento se convierte en yo no valgo lo suficiente. El punto de quiebre llegó un día como cualquier otro. Volvían del parque, él y su hermano, cuando un grupo de chicos mayores empezó a molestarlos. Mob cae en el suelo y pierde la conciencia, liberando sin control su poder. Y en el proceso, hirió a Ritsu. No fue solo el golpe físico, fue el trauma, fue la culpa, fue ver que su poder, ese mismo que había usado para impresionar a la persona que le gustaba, ahora era capaz de dañar a quien más quería. Ahí se partió algo dentro suyo. Shigeo, con la lógica cruda de un niño sensible, llegó a una conclusión brutal. Si siento demasiado, lastimo. Si me enojo, destruyo. Si me emociono, hago daño. Y así empezó a reprimir, a callarse, a cerrarse. Lo que para otros niños es el comienzo del descubrimiento emocional, para Mob fue el inicio del autoencierro. Se convirtió en un chico callado, aparentemente insensible, no porque no sintiera, sino porque sentía demasiado. Y eso era peligroso, para él, para los demás, para el mundo entero. Mob un día ve un anuncio de un espiritista. En su inocencia piensa que esta persona le podría dar consejos sobre sus poderes y acude a su oficina. Ahí es donde entra Reigen, un adulto irresponsable, sí, un mentiroso profesional también, pero irónicamente, la figura más importante en la vida de Mob. Reigen, al ver sus habilidades, le dice algo que marcaría toda su adolescencia: que tener poderes psíquicos no te hace especial, que no es diferente de tener buen olfato, saltar alto o correr rápido. Para Shigeo, eso fue un bálsamo. No era un monstruo, no era un elegido, era solo un chico, uno más. Reigen también le dice a Mob que lo importante es ser amable y buena persona. Mob, siendo un niño, quedó marcado para siempre con ese ideal. Esta escena es mucho más profunda de lo que parece. No es solo un adulto dándole un buen consejo a un niño. Es un momento fundacional, un instante donde una mente joven, vulnerable y rota encuentra una estructura sobre la cual sostenerse. Mob, después de herir a su hermano, ya no confía en sí mismo. No confía en lo que siente, en lo que piensa, ni en lo que puede hacer. Y adopta este mensaje como un principio absoluto, como una especie de brújula moral. Este es el resultado de una necesidad, porque su identidad está fragmentada y en su confusión emocional, cualquier figura que parezca segura, que lo guíe, se convierte en un pilar inamovible.
Y acá entra su rasgo más peligroso, la influenciabilidad. Shigeo no tiene una estructura emocional sólida. Al haber reprimido lo que siente desde tan pequeño, nunca aprendió a confiar en su intuición. Entonces, lo que otros dicen sobre él se convierte en verdad. No lo cuestiona, no lo filtra, no lo adapta, lo absorbe. Y cuando Reigen le dice que lo importante es ser bueno, Mob internaliza ese ideal como si fuera una ley universal. Y ese ideal, por más bello que suene, lo va encerrando, porque para ser bueno, Shigeo empieza a borrar partes de sí. Deja de expresar enojo, frustración, tristeza, reprime, se adapta, se diluye, no porque quiera, sino porque cree que es lo único que puede hacer para merecer afecto. Pero esa idea, por más tramposa que sea, le dio un punto de equilibrio. A cambio, se convirtió en la herramienta de Reigen. Pausa rápida. Recuerda que si te está gustando el video, me ayudarías muchísimo si le das a like y me dejas un comentario. Muchas gracias. La relación laboral entre Shigeo y Reigen es una mezcla de explotación y contención emocional. Reigen lo contrata como asistente para exorcizar espíritus, pero en realidad lo usa como mano de obra gratuita mientras él se lleva el crédito. Sin embargo, Mob no lo ve como abuso, sino como una forma de pertenecer. Para él, es más que un jefe, es su maestro, una figura de guía, casi paternal. A pesar de la manipulación, Reigen le ofrece estructura, dirección y una visión del mundo que, aunque dudosa, le da sentido a su existencia. Mob trabaja para él no por dinero, sino por afecto. Tampoco quería protagonismo. De hecho, prefería no destacar. Su vida era gris, pero era segura, sin emociones intensas, sin peligro. Porque si él no sentía, nadie saldría herido. Mob entra a la secundaria y, como era de esperarse, es invisible. Lo invitan al club de lo paranormal, pero no le interesa. Sin embargo, cuando el club de físico-culturismo toma esa sala, algo cambia. Decide unirse para ser más fuerte, para algún día animarse a hablar con Tsubomi. Esa motivación tan simple y tan pura es la primera señal de que todavía queda algo de deseo propio en él. Y algo hermoso pasa. Los chicos del club lo aceptan, lo cuidan, le aplauden sus esfuerzos, por mínimos que sean. Mob, por primera vez, se siente parte de algo, y esa pertenencia empieza a fisurar su muro emocional. No lo tira abajo de golpe, pero deja entrar un poco de luz. Mob se ve envuelto en una escaramuza estudiantil cuando estudiantes de la secundaria Sal, que es donde estudia Shigeo, y la secundaria Vinagre Negro se enfrentan. Un chico de su escuela le pide ayuda al club de fisioculturismo para que derrote a los otros estudiantes con la promesa de volverse miembro de este club. Sin embargo, el club de fisio no quiere utilizar sus músculos para pelear. Y gracias a que engañan a Shigeo y es secuestrado por la otra secundaria, es que el club decide actuar. Así que el club acude a la otra secundaria y acaba fácilmente con los bandidos. Pero después viene Teruki, el líder de Vinagre Negro, otro psíquico, totalmente opuesto a Shigeo. Vanidoso, dominante, acostumbrado a vencer siempre con sus poderes. Para él, sus habilidades son su identidad. Azota a su paso y no es indiferente con lo que acaba de pasarle a su banda. Sin miramientos, usa sus poderes contra el club de fisioculturismo. Entonces Mob interviene para que no use sus poderes de esa forma, y mucho menos contra sus amigos. Pero Teruki lo subestima, ya que cree que es muy superior, y el hecho de que Mob busque hablar con él en vez de enfrentarlo directamente, refuerza esta idea. Por otra parte, es la primera vez que Shigeo ve a otro psíquico y se tiene que enfrentar a él. Mob actúa en base a sus convicciones, y aunque sigue recibiendo daño, trata de convencer a Teruki que pare. Lo confronta con una verdad que Teruki no había considerado, que tal vez no es tan especial, que su poder no lo define, que ante los ojos de Shigeo, el ser psíquico no lo hace único por sí mismo, sino que tiene que ser por algo más.
Esto enfurece a Teruki, pues atacó directamente a su ego, y esas heridas suelen ser más dolorosas que las físicas. El joven de vinagre negro libera todo su poder en contra de Shigeo, que solo busca defenderse. Pero Hanazawa, después de haber perdido incluso su orgullo al quedar sin pelo, entra en desesperación y estrangula a Shigeo. Lo hace desenfrenado, sin límites, descontrolado por la ira y la humillación. Pero se sobrepasa y hace que pierda el conocimiento. Shigeo, sin querer, vuelve a liberarse de las barreras que se autoimpone y manda a volar literalmente a Teruki, que ve el cielo sobre las nubes y entiende su insignificancia. Mob tiene la capacidad de afectar a otros solo por ser él mismo, un hecho clave, porque, aunque no lo sepa, está empezando a influenciar al mundo, desde el ejemplo, desde la coherencia emocional que aún no tiene, pero que empieza a construir. Antes de este evento, una mujer en la calle se aprovecha de la ingenuidad de Shigeo y lo lleva a la base de una secta. Él acepta, medio por curiosidad, medio por compromiso, y ahí se encuentra con Oyuelo, un espíritu que quiere convertirse en Dios, que obliga a la gente a reírse como robots. Mob lo derrota, pero luego en la mañana aparece en su cuarto, dejando a Shigeo un poco desconcertado por un momento. Pero no lo exorciza. Lo deja quedarse, ya que éste ruega por su vida. Y esa decisión es monumental, porque Oyuelo empezará a influir enormemente en la personalidad de Mob, y a su vez demuestra que tras la fachada plana que tiene, Shigeo, en realidad, es súper empático. Shigeo sigue esforzándose en el club y en la vida diaria. Corre todos los días, levanta pesas, va con Reigen a resolver casos en los que usualmente encuentra respuestas a sus dilemas cotidianos. Él está intentando ser mejor, no como un héroe, sino como un chico que quiere acercarse a la normalidad. Hasta que Garra aparece, una organización peligrosa, y en una de sus operaciones secuestran a su hermano Ritsu. Ahí, Mob deja de contenerse, pelea por elección, no por accidente, no por impulso, por amor, porque esta vez, lo que está en juego no es su reputación ni su autocontrol, sino su hermano. Y en esa pelea, algo despierta. Shigeo ya no teme tanto a su poder. Empieza a reconciliarse con él, a verlo como una herramienta, no como una maldición. Pero no todo es lineal. El encuentro entre Mob y Mogami es uno de los momentos más oscuros y simbólicamente ricos de toda su historia. Mogami era un hombre de gran habilidad psíquica que murió con un gran remordimiento, convirtiéndose en un espíritu muy poderoso y retorcido. Este arrastra a Shigeo a una realidad alternativa donde no tiene poderes. En ese mundo, Mob es acosado, humillado y completamente ignorado. Ya no es alguien especial, no tiene sus poderes y ni siquiera alguna habilidad para destacar, lo que lo convierte en blanco de abuso. Esta experiencia lo confronta brutalmente con una pregunta existencial. ¿Qué queda de uno cuando le quitan lo que lo hace especial? Mogami intenta demostrarle que el mundo es cruel, que sin poder no hay dignidad y que la bondad no tiene valor si no va respaldada por fuerza. Él mismo vivió un mundo así y busca que Mob lo valide, que se quiebre, que acepte esa visión pesimista. Pero Shigeo, incluso al borde de la rendición, encuentra dentro de sí algo más fuerte que sus poderes: los vínculos, la idea de que no está solo. Recuerda a Reigen, al club de físico-culturismo, a su hermano, a Teruki, y comprende que su identidad no está en lo que puede hacer, sino en quién es con los demás. Si no hubiese conocido a Reigen y los lazos que formó, probablemente habría creído en ese mundo falso. Esa pesadilla hubiese sido su verdad. Pero gracias a esas conexiones reales, logra despertar y rechazar la visión de Mogami, reafirmando que lo que realmente importa no es el poder, sino el afecto, la empatía y la humanidad compartida. Con esta lección aprendida, le toca enfrentarse a Toichiro Suzuki,
Esta no es solo una batalla de poderes psíquicos, es un choque ideológico entre dos formas de ver el mundo. Toichiro, líder de la organización Garra, se ve a sí mismo como un ser superior. Para él, tener poder lo pone por encima del resto. Cree que la gente sin habilidades especiales es débil, irrelevante, descartable. Su autoestima, su identidad entera, está construida sobre la idea de que es único, más especial que incluso los propios que ya se consideran especiales. Parece narcisismo, pero en realidad, en todo el mundo, no había conocido a alguien más poderoso que él. A diferencia de Mob, que pasaba por la misma situación, este desarrolló un pensamiento sumamente selectivo. Si soy el más fuerte, entonces valgo más que todos los demás. Pero Mob, tranquilo, firme, le dice que no, que el valor de una persona no se mide por su poder, ni por sus logros, ni por lo que puede hacer. Que todos, absolutamente todos, son protagonistas de su propia historia. Que cada persona es un mundo y no es necesario dominar a otros para brillar. Shigeo lo confronta con esa verdad sin violencia, pero cuando Toichiro insiste, lo derrota también con fuerza. Lo supera. Y lo peor que le podía pasar a alguien como Toichiro ocurre, pierde, ya no es el más fuerte, le arrebatan su única base de identidad. Y eso lo descompone. Toichiro, incapaz de aceptar la derrota, de enfrentar la vergüenza de ya no ser especial, se convierte en una bomba viviente. Su energía se descontrola. Está a punto de explotar y arrasar con todo. Es entonces cuando Mob, en vez de huir o rematarlo, se acerca. Le dice que está ahí, que no lo va a dejar solo, que, en el fondo, entiende lo que siente, que debe ser muy triste vivir como él, siempre por encima de todos, sin nadie que lo comprenda, sin nadie que lo acompañe. Le muestra compasión, y con esa compasión, le ofrece algo que Toichiro tuvo con su familia, pero que había dejado de lado por su ego y afán de ser superior. Shigeo absorbe la explosión con su poder, evitando la catástrofe, y como si el universo quisiera sellar el momento, toda esa energía se canaliza hacia unas semillas de brócoli que llevaba en el bolsillo. De ahí brota el árbol sagrado, una especie de monumento viviente al poder emocional que acaba de usarse no para destruir, sino para sanar. Ese árbol marcará el inicio de una nueva etapa en la vida de Shigeo, y será también la señal de que incluso la fuerza más descontrolada, si se guía con empatía, puede transformarse en vida. Pero esa masa gigante y vegetal empieza a impactar en la ciudad y en sus habitantes, haciendo que se empiecen a crear sectas en torno a él y a su creador Mob, que aunque nadie lo reconoció, sí sabían su aspecto físico. Es así que Oyuelo ve la oportunidad que estaba esperando. Ahora puede absorber toda esa energía de las sectas para volverse en una deidad usando el brócoli sagrado. Pero la planta empezaba a crecer demasiado y a dañar la infraestructura de la ciudad. Por otra parte, también Oyuelo había creado caramelos que cuando se consumían hacía un lavado de cerebro e iba insertando a nuevos miembros en la secta del brócoli, haciéndolo cada vez más poderoso. Mob finalmente lo enfrenta otra vez, pero no para destruirlo, sino para hablarle, para recordarle quién fue. La batalla sería espectacular, pero Shigeo no usaba todo su poder, y Oyuelo se frustraba porque pensaba que lo veía inferior, y quería demostrarle que ahora era mucho más fuerte que el muchacho, que merecía ser una deidad. Sin embargo, Mob no lo hacía por esa razón, sino porque realmente no quería pelear con su amigo. Y así se lo hace saber, haciendo que Oyuelo recuerde los momentos en que fue feliz junto a Shigeo, sin necesidad de poderes o grandes honores, sino en lo casual, en el flujo del día a día. Finalmente, elige renunciar al poder, porque descubre que su vida con Mob fue más valiosa que cualquier ambición divina. Sin embargo, cuando todo parecía estar bien, el brócoli había tomado conciencia propia e intenta atacar a ambos, por lo que Oyuelo se tiene que sacrificar e hipnotizar a Shigeo,
que se encontraba débil para que se marchara. Y entonces, un día como cualquier otro, se les informa a los alumnos que Takane Tsubomi se irá de la secundaria SAL. Aquí Mob entra en un estado de ansiedad, pues se había esforzado todo el año para crear lazos emocionales, habilidades sociales, mejorado su físico e incluso el momento lo hace reflexionar sobre su peinado. Y aún así, la oportunidad se le estaba escapando frente a sus ojos. Mob va preguntando cómo enfrentar la situación, pero parece que entre más lo piensa, más difícil es atreverse. Sin embargo, finalmente, después de muchas vueltas, decide que va a declararse a Tsubomi. Por fin se siente listo. Así que la llama y con mucha vergüenza le pide una cita. Esta sorprendentemente acepta. Al día siguiente, ve a un niño en peligro, intenta salvarlo y sufre un accidente, pierde el conocimiento. Y ese momento lo cambia todo, porque ahí el otro Mob toma el control. El Mob reprimido, el Mob lleno de rabia, de tristeza, de soledad. Esa parte de sí mismo que había encerrado desde niño, que nunca había dejado salir. Ese Mob arrasa con la ciudad, derrota a todos sin piedad, lastima a sus amigos, desprecia a su hermano, ignora todo lo que una vez protegió, porque no quiere hablar, quiere existir, quiere ser reconocido como el verdadero Mob. Y lo aterrador es que tiene razón, ese Mob también es real, también es Shigeo. Solo que nunca le dieron permiso de ser. No es una versión corrupta, no es un demonio interno ajeno. Es él mismo. Es el cúmulo de emociones que reprimió durante años. Es el dolor no llorado, el enojo no expresado, el miedo no compartido, la tristeza negada. Es la sombra, esa parte del ser que no quiere ser, pero es. Y esa sombra no solo quiere venganza, quiere validación. Quiere existir. Desde niño, Shigeo aprendió que sentir era peligroso. Reprimió tanto, tan profundamente, que olvidó que ese otro yo también tenía derecho a vivir. El Mob desatado no es un monstruo. Es una parte de Shigeo que lleva años pidiendo ser vista. Es ese niño que nunca pudo decir: estoy cansado, me siento solo, estoy triste, esto me duele. Es esa voz interna que fue silenciada cada vez que eligió sonreír para no incomodar, que fue ignorada cada vez que priorizó ser útil antes que ser feliz. Cuando finalmente toma el control, lo hace con violencia, pero esa violencia no es gratuita. Es la expresión salvaje de una identidad negada. Una identidad que dice: yo también soy Mob y merezco vivir. Este conflicto final no es una batalla entre el bien y el mal. Es una lucha entre dos verdades que han vivido separadas. El Mob que reprime y el Mob que siente. El Mob que se adapta al mundo y el Mob que exige ser reconocido. Y el verdadero acto de valentía de Shigeo no es vencer a ese yo, es abrazarlo, es decirle: está bien, ya puedes salir, ya no tengo miedo de ti. Y en ese abrazo, en esa aceptación, nace por fin un Mob completo. Un ser humano que no necesita dividirse para proteger a otros, que entiende que la verdadera fuerza no está en contener todo, sino en atreverse a sentir sin miedo. Ese Mob es el más peligroso de todos, pero también es el más libre. El final llega cuando Reigen, una vez más, interviene. Se lanza hacia él, sin poderes propios, sin defensa, solo con palabras, y le dice la verdad: que siempre fue un fraude, que lo usó, y que también siempre lo engañó, pero que lo disculpe por todo, que lo único sincero es que lo quiere. Y esas palabras, esa sinceridad brutal, abren una grieta. Por esa grieta, Shigeo finalmente vuelve. Y ahí tienen una conversación en la que Reigen le explica que todos tenemos esa parte que queremos esconder por vergüenza o miedo, que incluso él vive bajo ese yugo constante entre el qué dirán y lo que quiero. Pero tiene que aprender a ignorar y al mismo tiempo escuchar a esa otra parte para poder alcanzar un equilibrio. Así finalmente llega con Tsubomi. Se confiesa. Y ella lo rechaza, diciéndole que no lo ve de esa forma sino como un amigo. Y Mob no explota.
no destruye, no se rompe, sino que hace lo más sano para él en ese momento, llora. Y en esas lágrimas, por fin, se libera, porque aprendió que no hay nada de malo en sentir, que no está mal estar triste, que no es un monstruo por tener poder, ni menos por tener emociones, que no necesita ser amado por Tsubomi para ser valioso, que no tiene que negar lo que es, que mientras sea una buena persona, a alguien le va a importar sus sentimientos y apoyarlo en las dificultades. Al final, Mob entiende algo que muchos adultos tardan años en comprender, que ser especial no te hace mejor, que lo importante no es lo que puedes hacer, sino cómo decides vivir con ello, que los vínculos, los lazos, el amor, la aceptación son mucho más importantes que el poder. Shigeo Kageyama no es un héroe porque pueda mover objetos con la mente. Es un héroe porque se atrevió a abrazar al niño roto que llevaba dentro. Y eso, para mí, es lo más poderoso que alguien puede hacer. Porque la prueba más difícil que todos tenemos es aceptarnos a nosotros mismos y aprender a querernos. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides dejarme un comentario, darle a like y si no te quieres perder más videos como este, suscríbete al canal. Hasta la próxima.